Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, Muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Decisiones. Lo primero es lo primero, anuncia el director Sasaki. La reunión de emergencia incluye a él, Chiyo Shuzenji, Aizawa, Torino, Backdraft y Defiant. El tema de la misma es la reciente e inesperada batalla. ¿Chiyo? El pequeño doctor suspira. Gargoyle inhaló mucho gas venenoso, responde. Todavía está inconsciente. Además, teniendo en cuenta que el análisis del humo no fue concluyente y no puedo decirte nada sobre sus efectos a largo plazo en su cuerpo, te sugiero encarecidamente que involucres a Rewind para asegurarte de que todo haya salido de su organismo. ¿Y Firestorm? Pregunta Sasaki cuando hace una pausa por un segundo. Quizás le queden unas cuantas horas, responde Shuzenji. Su estado es crítico. Está prácticamente con muerte cerebral y es un milagro que haya sobrevivido hasta su llegada al hospital. La mantendremos con soporte vital por ahora, pero Rewind es la única forma de salvarla. Eso es, añade después de un segundo, si es que planeamos salvarla. Ah, sí. La pregunta más difícil. Atacó a un héroe y lo habría matado si el niño que escapó de la trampa no hubiera encontrado a Pinky a tiempo. Iba a investigar el incendio, aunque probablemente no planeaba intervenir a menos que alguien quedara atrapado, se suponía que debía permanecer oculta, pero fue ese sobreviviente el que la hizo correr a la escena y usar su don. Alguien ya habló con el chico. Tenían que decirle algo, después de todo. Tsukauchi admitió que los superhéroes y los supervillanos son una cosa, y que todo se convertirá en un asunto público dentro de unos meses. Pero también mencionó que no le diría a nadie lo que sucedió de antemano, porque si otros villanos se enteraran, podrían intentar lastimarlos para lastimar al héroe que los salvó. Gargoyle y Pinky consiguieron su primer fan. El verdadero problema, sin embargo, era el hecho de que Tsukauchi había calificado provisionalmente a Firestorm como un rango A, pero el propio Aizawa no estaba seguro de cómo se suponía que mantendrían oculto el exilio de las Islas Izus y enviaban a alguien que podía incinerar toda la isla en llamas verdes. Alguien acabaría notándolo. Que le jodan a Firestorm. Torino expresa los pensamientos de Aizawa, solo que un poco más agresivamente. No tenemos idea de cómo encarcelarla adecuadamente de ninguna manera, y ciertamente no la dejaremos ir. Simplemente no la salvemos y demos por terminado el día. Shuzenji no parece contenta con eso. Su profesión es salvar vidas, no dejar que terminen. Especialmente no por la insistencia de un tercero. Ella mira a Sasaki en busca de apoyo, pero el director es ilegible. Voto por salvarla, dice Defiant. Hoy está inusualmente callado. Parece que ya no. Niño Torino lo mira. Esto es la vida real. Entiendo que quieras mantener con vida a la mayor cantidad de personas posible, pero a veces matar a alguien es lo que salva a la gente. Pinky fue secuestrada y obligada a disolver cadáveres para algún sindicato criminal, responde Defiant. Incluidos los de su propia familia. Estaba haciendo progresos constantes en su terapia. Ahora, durante su primera batalla contra un villano, a pesar de usar todas las precauciones, vio cómo su don prácticamente derretía a un ser humano. Un ser humano vivo. Eso por sí solo es suficientemente malo para ella, y ahora quieres convertirla en una asesina también. Torino aprieta los dientes. Está a punto de soltar una reprimenda desagradable, cuando el director Sasaki decide intervenir. Puedo encontrar algunos argumentos adicionales para salvar a Firestorm, dice.
Primero, no sabemos si su muerte no hará que Davi se vuelva genocida. Tener a Firestorm vivo bajo nuestra custodia nos permitirá amenazarlo con una posible ejecución de su novia si intenta eso. Es más, si Overhaul toma prisioneros a algunos oficiales de policía y nos exige que le entreguemos a todos los villanos cautivos, también podremos contrarrestarlo de esa manera. Overhaul probablemente no se arriesgará a que Davi se vuelva rebelde considerando su capacidad para incinerarlo casi instantáneamente. ¡Qué gran época para vivir! En la que la policía amenaza a un criminal con ejecutar a su ser querido, lo que en realidad es la forma más lógica de actuar y que puede salvar muchas vidas. Aizawa está harto del año en curso y apenas han llegado a la mitad. 2. Podemos encarcelarla, continúa Sasaki. Creo que afeitarle el pelo y mantenerla en una celda ignífuga con buena ventilación funcionará. Deberíamos mantenerla inconsciente hasta que se complete la construcción y luego trasladarla allí. Sugiero construirla en terrenos de la UA, para permitir que el consejero Inui tenga acceso sin restricciones a la villana. ¿Qué? Aizawa está lo suficientemente sorprendido como para finalmente hablar. ¿Por qué? Debido a la teoría de que las fuertes peculiaridades de la primera generación influyen en las mentes de sus usuarios, responde Sasaki. Tener un ejemplo vivo bajo nuestra custodia debería permitirle a Ryo confirmar o refutar esta teoría. Y si es cierta, le permitirá evaluar si es algo que se puede contrarrestar con la terapia adecuada. No lo dice, pero confirmarlo más allá de toda duda es uno de los objetivos prioritarios de la UA. La razón es sencilla. Esto proporcionará al público una explicación de los asesinatos en masa cometidos por personas como Carnage o Davi, junto con una cláusula que diga es solo una fase, y los metahumanos restantes son inmunes a eso. Muchos seguirán acusando a todos los metahumanos de ser como ellos hasta cierto punto, pero al menos eso debería reducir significativamente sus ataques. Estoy a favor de la prisión, dice Backdraft. A juzgar por las expresiones en los rostros de Torino y Aizawa, no esperaban eso. Se supone que el departamento de bomberos salva vidas, no ayuda a acabar con ellas. Además, yo, de todas las personas, no estoy deseando que Davi se vengara. Está bien. Torino se retira, pero está claro que está cabreado por eso. Aizawa lo imita. Le pediré ayuda a Rewind después de esta reunión, dice Defiant. Aunque si se niega a curar a Firestorm, no voy a obligarla. Esto es razonable. Nadie en la sala tiene ganas de obligar a una niña de 6 años a revivir prácticamente el trauma que le causó Overhaul, incluso si parece que ya lo ha superado en gran medida. Por otra parte, la diferencia entre usar voluntariamente su poder y verse obligada a usarlo es similar a la del sexo voluntario e involuntario. Eso cambia mucho, sobre todo cuando hay traumas de por medio. Además, tengo una pregunta para Backdraft, añade Defiant de inmediato. ¿Por qué demonios no funcionaron los rociadores contra incendios? Si lo hubieran hecho, nada de esto habría sucedido. El hecho de que Firestorm decidiera enfrentarse a Gargoyle en un lugar con un sistema de extinción de incendios en funcionamiento fue probablemente la mejor descripción de lo loca que estaba. El centro comercial estaba reduciendo el mantenimiento, se ríe Backdraft con desdén. Malditos idiotas. Voy a matarlos con multas por esta cagada. Si Firestorm hubiera ido a por los clientes habituales en lugar de por Gargoyle, tendríamos docenas de cadáveres que enterrar. Bueno, eso lo explica todo. La única pregunta que queda es por qué demonios estaba Firestorm allí. Se topó por casualidad con uno de los pocos héroes que conocía Shia Seika y decidió joderlo para que su novio la amara más. Davi está a punto de gritarle, pero Overhaul se niega a bajar la cara. No delante de sus pretorianos. No debemos hacer absolutamente nada, Davi, responde Chisaki. Tu novia decidió ir de compras y usó a Kurohiri para teletransportarse al centro comercial de Takoba, en lugar de usar uno en Osu, porque aparentemente no tenían lo que estaba buscando. Luego se topó con Kirishima y decidió enfrentarse a él, sin al menos advertirle a Kurohiri que podría necesitar una evacuación de emergencia. Sin mencionar la posibilidad de pedir refuerzos. En su interior, Overhaul estaba furioso. Fue una completa casualidad que se encontrara con Kirishima. Si llamaba a los de apoyo, lo matarían fácilmente y probablemente también ha sido. 2 héroes fuera de escena en una noche. Pero en lugar de hacerlo más inteligente, se puso furiosa y trató de luchar contra ellos sola. ¡Qué oportunidad desperdiciada! Moe Kamiji se lo buscó, dice Overhaul. Y no voy a perder tiempo y dinero en una misión de rescate descabellada.
Deberías haber controlado a tú, casi dice puta, pero se detiene. Davi ya está furioso, no lo hagamos peor. Mujer mejor. La liberaremos una vez que encontremos la ubicación de Tartarus. Ni un día antes. No es que estén haciendo grandes progresos en ese campo. Ninguno de los agentes de policía a los que el inquisidor hizo la pregunta, normalmente a través de un megáfono, antes de salir corriendo junto con su escolta, sabía nada. Solo Defiant y el subcomisionado Aizawa sabían con certeza la verdad. Pero este último no sale de su distrito, donde está constantemente vigilado por al menos un solo escuadrón de la Unidad de Operaciones Especiales, sin mencionar que, muy probablemente, los héroes están cerca para intervenir. Y el primero se resiste de alguna manera a la peculiaridad del inquisidor. Porque, por supuesto, lo hace. Overhaul sospecha que simplemente le cerró la boca de golpe con su telequinesis, al menos a juzgar por el hecho de que su control sobre Gustorm falló cuando lo hizo. Simple, pero funciona. Overhaul diría que hay una lección en esto, pero él ya la ha aprendido. No hay necesidad de usar al máximo Sudon cuando puede simplemente matar a alguien a tiros o hacer algo similar, mundano. Despliega a sus villanos solo cuando nada más funcionaría. Y con suficientes preparativos para no perderlos. Intentar llegar a Aizawa a través de su familia también fue un fracaso. Desaparecieron de la prefectura hace unas semanas. El subcomisario sabía cómo mantenerlos ocultos del mundo. Incluso hizo desaparecer a las madres de Kirishima. ¡Qué maldito dolor de cabeza! Overhaul era inteligente y astuto, pero por desgracia se encontró con un rival de su talla. Y eso complicaba las cosas más de lo que pensaba. Te traeré algo muy bueno para quemar pronto, Davi, dice Overhaul. Ya tiene algunos planes. Musutafu se está convirtiendo en un problema, debido a que los héroes locales y la policía se están organizando lo suficiente. Bueno, ¿qué tal obtener nuevas fuentes de ingresos fuera de la prefectura? Shizuoka debería estar lista para ser conquistada. Solo necesita algo de preparación. Un poco de reconocimiento. Y luego, enviará a sus subordinados a apoderarse de su submundo. Kirishima sale de su habitación del hospital justo a tiempo para ver al consejero Inu y hablar con Mina, que está claramente abatida. Ella está sentada en el banco barra sofá junto a la pared, mirando claramente hacia abajo. Él todavía se pregunta qué está pasando cuando Inu le dice a Mina que Kirishima está aquí. Y luego, cuando su novia se le echa encima, él desaparece en el fondo. El consejero puede ser sorprendentemente astuto cuando quiere. Kiri. Grita mientras lo abraza con todas sus fuerzas. Estaba llorando. No es de extrañar. Tú, ¿estás bien? Estaba tan preocupada y griega. Está bien, Mina la interrumpe mientras le devuelve el abrazo. Me salvaste la vida. Y eso fue muy varonil. No miente. Ella apagó instantáneamente todas las llamas en el supermercado y. Bueno, Kirishima no disfrutó exactamente ser la damisela en apuros en ese caso, pero está muy feliz de que su príncipe estuviera allí para él. Ella resopla entre lágrimas. Sabes que sé que usas esa palabra tan a menudo porque me hace reír cada vez, ¿verdad? Pregunta ella, sin dejar de abrazarlo. Por otra parte, para eso están los novios barra novias, entre otras cosas. Por supuesto, responde Kirishima con una sonrisa alegre. Y seguiré haciéndolo. Ninguna cantidad de cosquillas puede cambiar eso. Ella realmente se ríe de eso. Parece que no lo estaba haciendo tan mal. Aunque, a veces, no se nota a primera vista. Kirishima aprovecha que es un poco más alto y usa un brazo para abrazarla, mientras que el otro cae sobre su cabello. Unas palmaditas en la cabeza nunca vienen mal. ¿Cómo estás? Pregunta. Ambos ignoran por completo el mundo que los rodea. No es que estén sucediendo muchas cosas allí, pero... ¿No debería hacerte esa pregunta a ti? Evita la pregunta. Te hirieron y. ¿Sabes a qué me refiero? Mina responde. Y es algo muy masculino preocuparse por tu novia en momentos como este, ¿sabes? Significa que me importas. Sí, supongo. Se aparta un poco, lo suficiente para hacer contacto visual. Estoy bien. Firestorm va a sobrevivir, y. Mi gorilla dijo que no fue mi ácido. Creen que Sudon falló y produjo llamas corrosivas. Fue malo verlo, pero, respira profundamente. No soy la misma chica que era cuando aparecí en tu puerta. Él lo sabe y piensa que es genial. Fue un largo viaje, pero cada día veía más a la antigua Mina en ella.
La fuerza de voluntad y la determinación necesarias para recomponerse de algo así, eso podría describirse como la cumbre de la masculinidad, seamos realistas. El consejero Inui vino a ver cómo estaba. Ese hombre realmente no dejaba nada al azar. Por otra parte, lo último que quería la UA era que una persona capaz de derretir edificios se volviera rebelde. Lo sé, Mina Kirishima sonríe. Y debo decir que fuiste superheroica en ese supermercado, ¿sabes? Heroica y. Hace una pausa por un segundo. Ella lo mira con un horror mal disimulado. Por favor, N. No hay escapatoria. Masculino, dice. Ella inmediatamente intenta hacerle cosquillas en represalia. Desafortunadamente, el endurecimiento no lo hace inmune a eso, por alguna razón. Izuku está cansado. Fue una noche muy dura para él. Se quedó dormido, exhausto por 2 citas en un día y por tener que lidiar con 2 novias que realmente querían mostrarle su gratitud, literalmente, esta es la última vez que tiene 2 citas en un día, ya es suficiente. Entonces, escuchó que Kirishima y Yashido fueron atacados. Las siguientes horas fueron un caos. La reunión de emergencia, la visita inesperada a Bakugous, al menos habían accedido a dejarle tomar prestada a Eri por un momento. Oficialmente, porque algún policía necesitaba hacerle algunas preguntas sobre lo que sabía sobre Kai Chisaki. Eri disfrutó mucho del vuelo nocturno. También estaba sorprendida por el Kir de Eclipse. Mientras tanto, Mieko parecía haber decidido que Eri era lo más lindo del mundo, un hecho con el que Izuku estaba totalmente de acuerdo, aunque Tsuyu era lo más lindo ex saqueo con Eri. Rebobinó a Kirishima y también a Firestorm. La villana se despertó naturalmente, pero Aux, que quería estar presente en la escena para ese mismo propósito, la dejó inconsciente inmediatamente con una pistola eléctrica. Luego la raparon y la transportaron a la sección médica del Tártaro para que permaneciera sedada hasta que se construyera una celda de prisión permanente. Sinceramente, lo más interesante de todo fue ver a Chiyoshu Zenji intentando, casi sin vergüenza, sobornar a Eri con caramelos y gomitas para que considerase una carrera en el ámbito sanitario. La peor parte fue que parecía estar funcionando. Especialmente una vez que el Dr. Shuzenji dijo que ser médico y superhéroe es completamente posible. Más que eso, saber cosas sobre la atención médica convencional podría ser muy beneficioso para una carrera heroica. Después de todo, podría haber más personas heridas de las que la habilidad de Eri puede manejar frente a ella, y entonces saber cómo mantenerlas con vida para un tratamiento futuro es extremadamente útil. Izuku regresó a casa después de eso, se metió en su cama, abrazó a Tsuyu una vez más, ella soltó una risita silenciosa mientras dormía cuando eso sucedió, e Izuku encontró eso adorable, y se quedó dormido. Luego, por la mañana, hubo una fiesta de bienvenida oficial para Kirishima. Y Hack se presentó con toda la sucursal de Aldera, lo que convirtió la fiesta en una fiesta de bienvenida general para las personas que pronto se unirían al curso especial. La utilidad de Eclipse como taxi personal era inconmensurable. Siguió entrenando el uso de su superficie para el combate, e Izuku en ese momento estaba bastante seguro de que era capaz de luchar contra Amplitude o Tornado como si fueran iguales. Al propio Izuku no le gustaba la idea de luchar contra ella de verdad. Los bordes de su superficie eran monomoleculares. Solo podía lanzarlos en trayectorias rectas, pero la velocidad era bastante significativa. Esto significaba que Mieko Eto podía cortar fácilmente a Davio Mustard por la mitad, incluso verticalmente. Carnage era lo suficientemente rápido como para esquivarlo, a menos que le dispararan a quemarropa. Pero al menos durante su primer encuentro, él mismo intentaría bloquearlo. Y eso significaba una muerte instantánea. Izuku podría atraparlos sin morir gracias a su don, pero honestamente, Eclipse sería un enemigo bastante brutal. Por eso fue genial verla feliz entre los héroes e inmediatamente llevarse bien con Split, aunque Izuku tiene la leve sensación de que todos se iban a arrepentir de que esos dos se conocieran. El propio Izuku decidió retirarse para tomarse un poco de espacio, algo que necesitaba con urgencia. O, para ser más exactos, tener una breve charla con Shinzo, quien se retiró al borde de la sala, lejos de la bulliciosa actividad, observando a la multitud. Entonces, comienza Izuku. ¿Cómo va la sucursal de Aldera? Shinzo parece un poco dolido por Izuku y por todas las personas que entran en su zona de confort. Por otra parte, Himiko estaba ocupada con las festividades y eso lo dejó vulnerable. Muy bien, responde. Kicksand tuvo que intervenir hoy. Un accidente de coche.
En lugar de pasar quién sabe cuánto tiempo sacando a las víctimas del coche destrozado, simplemente hizo que el coche se volviese líquido manteniendo su pie. Los bomberos locales están absolutamente encantados de trabajar con él. Las víctimas probablemente se quedaron profundamente sorprendidas cuando los bomberos les dijeron que cerraran los ojos y luego, de repente, se encontraron fuera de sus autos. O al menos, así es como Izuku imagina que será la intervención. Parecía que todo iba absolutamente bien en Aldera. La verdadera línea de frente estaba en Takoba, con Aldera mayormente del lado de la ley mientras que Osu estaba cayendo en manos de Overhaul poco a poco desde hacía meses. Los dos superhéroes estaban allí por si acaso Overhaul decidía abrir otro frente. Perder a alguien en Aldera simplemente porque todos los superhéroes estaban concentrados en Takoba sería una estupidez. Entonces, ¿crees que Split puede hacerlo? Pregunta Izuku. La chica en cuestión está ocupada susurrando algo al menos ligeramente picante al oído de Eclipse, ambas chicas con vasos de cerveza en sus manos. Hirou las mira de una manera que solo puede describirse como una mirada de sospecha. Y Hack lo piensa durante unos segundos y finalmente llega a una conclusión. En tiempos de paz, diría que sí, dice Itoshi. Está bastante motivada, es bastante inteligente y sorprendentemente creativa. Pero, bueno, ver a villanos como Davio Carnage y poder pensar y luchar en un apuro es lo que diferencia el trigo de la paja. A menos que Aldera se convierta en un campo de batalla como Takoba, creo que le irá bien. Si eso cambia, bueno, entonces descubriremos lo buena que es en realidad. Shinzo es sorprendentemente perspicaz. Sinceramente, parece ser extrañamente bueno leyendo a la gente. El único error real fue su intento de controlar mentalmente a Defiante Nosu, pero eso parecía ser una excepción que confirmaba la regla. Bueno, más le vale que le vaya bien, responde Izuku. Porque estoy pensando en llamarte a ti y a Carmilla. Izuku no estaba seguro de si tener una compañera a cargo de una rama con superhéroes regulares era una rareza o no. Incluso si en su opinión ella iba a graduarse al estatus de superhéroe tarde o temprano. Por otra parte, era un puesto que era a partes iguales administrativo y social. Necesitaban a alguien que evitara que los héroes de la rama Aldera se pelearan entre sí, y Setsuna Tokage era lo suficientemente sociable y amigable, quizás demasiado, para lograrlo. Shoto Todoroki no era sociable. En absoluto. Sí, era bastante amigable y sus bromas sobre su padre eran agradables, etc., pero aún era socialmente torpe y tendía fuertemente hacia el extremo introvertido de la escala. Inasa Yoarashi era exactamente lo opuesto. Era muy extrovertido. Demasiado. Y demasiado ruidoso. Y aunque era lo suficientemente inteligente como para ser bastante creativo y pensar rápido en combate, hacer el trabajo de administrador de una rama no era lo suyo. Por otra parte, al menos en cierto modo, Aldera Branch simplemente no tenía su propio superhéroe. En cambio, Amplitude y Tornado eran más como una guarnición del ejército. Estaban ahí en caso de que Overhaul hiciera algo extraño en la ciudad. «Au, ¿ya me extrañas?» Itoshi decide hacer la pregunta más horrible. De ninguna manera, responde Izuku de inmediato, con una breve expresión de disgusto en su rostro. Mira, estoy pensando en convertir a los héroes clandestinos en una rama separada de facto de la red metahumana. Y en convertirte en su líder. Shinzo incluso pestañea hacia Izuku varias veces después de esto. Fue algo inesperado. Finalmente se decide por una reacción. Eso es inesperado. ¿Todo eso solo para hacerme mudar de forma permanente? Por supuesto, convierte eso en una broma. No exactamente, responde Izuku. Con el tiempo tendremos, bueno, quién sabe cuántos héroes clandestinos. Hasta ahora solo 3, pero eso podría cambiar. Yo, como jefe de la rama de Takoba, puedo vigilarlos a ti y a Carmilla ya que viven aquí, pero ¿qué pasa si conseguimos un héroe clandestino para la rama de Aldera? El tercer héroe clandestino fue Tokoyami. En su caso, no precisamente por los crímenes que cometió, fue Shadow, y nadie resultó herido de forma permanente, sino más bien por el posible estigma de tener un demonio de las sombras semi-imparable, estaba cooperando gracias a un chantaje, seamos honestos, viviendo dentro de él. Sin mencionar que tenía una familia y un pasado en un hospital psiquiátrico. No era potencialmente comercializable, ni realmente quería serlo. Así que se conformó con mantenerse fuera de los libros incluso después del día de la revelación. Entonces, ¿planeas hacerme independiente de los jefes de las sucursales?, resume Shinzo.
Y, en cambio, hacerme responsable tangencialmente de proporcionar una supervisión adicional a los héroes clandestinos en su conjunto. Por lo tanto, probablemente terminaría haciendo inspecciones, evaluando candidatos a héroes clandestinos, etc. Ese es un trabajo un poco extraño para un héroe clandestino, ¿sabes? Izuku suspira. Mira, te dije Enosu que entiendo por qué cometiste crímenes, responde, mientras Shinzou está ocupado observándolo de cerca. Y no te guardo rencor por eso. Y por mucho que me molestes constantemente con tu actitud, eres lo suficientemente inteligente como para saber cuando alguien está tratando de engañarte. También tienes la inteligencia callejera que yo no tengo. Sin mencionar que tu don te permite erradicar a los posibles huevos podridos. Responder preguntas en estado de trance sin resistirse podría ser un requisito básico para ser reclutado en el programa de héroes del subsuelo. Todo lo que necesitaban era una respuesta a la pregunta de si realmente querían dar vuelta a la página y volver al lado de la ley. Entonces, todavía estarías aquí, continúa Izuku, intentando no parecer personalmente triste por ello. Es solo que estarías trabajando para mí como líder de la red metahumana, no para mí como líder de la rama Takoba. Tokoyami y Toga también trabajarían para ti, no para mí, a pesar de estar alojados en nuestra sede. Solo agregaste esto porque pensaste que si Himiko me fuera administrativamente subordinada, sería más probable que lo aceptara, ¿no? Pregunta Shinzou secamente. Izuku hace todo lo posible por parecer sorprendido por la sugerencia. Bueno, esto suena tentador y como una buena idea. ¿La tuya o la de Mera? De Mera, responde Izuku. Me llevó un tiempo darme cuenta de que era una buena idea. Y no te sugirió a ti como líder, sino a un héroe oficial en quien confío. Las palabras "y decidí que eres alguien en quien confío" quedaron sin pronunciar. Hitoshi Shinzou era un fastidio con el que lidiar, pero después de trabajar durante varias semanas, Izuku decidió que estaba dispuesto a confiarle a Ihak algo así. Creo que estoy listo para aceptar esto, dice finalmente Hitoshi. Aunque es difícil decir si hay algún héroe clandestino potencial. No es como si Glassmaker, Jetstream o Firestorm fueran candidatos. Firestorm estaba obsesionado con Davi hasta el punto en que era algo insalubre. Prácticamente un yandere. Por otra parte, era una peculiaridad de la primera generación, y era bastante tóxica como mecanismo, por lo que tal vez fuera lógico. Y Jetstream y Glassmaker estaban demasiado aterrorizados por Overhaul como para siquiera considerar cambiar de bando. No es que Izuku considerara incluir a ninguno de los dos. Claramente disfrutaban demasiado de ser criminales. Puede que suceda más rápido de lo que todos pensamos, responde Izuku. Hace unas horas recibí un mensaje de texto de AUX. Al parecer, el SAD metropolitano ha conseguido que algunos de los agentes de policía locales se pongan al día. Han encontrado algunos metahumanos y les gustaría mucho nuestra experiencia para organizarlos. Entonces, ¿abriremos una sucursal en Tokio? Preguntó Shinzou, claramente sorprendido por la noticia. ¿Hasta qué punto están dispuestos a escuchar a unos patanes del pueblo? Tiene razón. Tokio es Tokio, después de todo. No tanto, responde Izuku. Afortunadamente, no van a ser súbditos de la rama Takoba de la red, sino directamente de su líder, que por ahora reside en otro lugar. Una vez que nos ocupemos de Overhaul y llegue el día de la revelación, probablemente me acabe mudando a la capital después de nombrar a otra persona como jefe de la prefectura de la red para Musutafu. Teniendo en cuenta lo que acabas de aceptar, probablemente acabes mudándote allí conmigo. Oh, qué alegría, dice Shinzou con sequedad. Supongo que me pedirás que los ayude a organizar su primera sucursal en Tokio, y luego quien quiera que sea su jefe tendrá la tarea de repetir lo mismo para el resto de la capital. Lo que lo convertirá en el teórico jefe de la prefectura temporal de Tokio. Tokio estaba dividido en varias prefecturas. Por otra parte, el MPA tenía un rango especial, superintendente general, para alguien que se ocupaba de Tokio en su conjunto. Su rango era incluso superior al de los jefes regionales, los comisionados superiores. Podrían tener algo similar. Por otra parte, la red estaba todavía en sus inicios. Bueno, estamos demasiado concentrados en asegurar a Musutafu como para poder hacer mucha microgestión en Tokio, responde Izuku. Afortunadamente, el tipo que probablemente será el primer jefe de la sucursal, Koichi Imawari, parece bastante inteligente y decente. Y no, Ihak. No vas a ir a ayudarlos. Ihak lo mira interrogativamente. Vamos a ayudarlos, responde Izuku.
de ninguna manera va a permitir que alguien inicie una sucursal de la red en una prefectura completamente diferente, y en la capital, nada menos, sin él. Con suerte, no ocurrirá nada loco en Musutafu durante su breve viaje a Tokio. Capítulo 44. Conquistas. Izuku partió hacia Tokio al día siguiente, junto con Ihak, Carmilla y Blackwing. Izuku y Toshi tenían un trabajo que hacer allí. Carmilla estaba allí porque se negaba rotundamente a permanecer tanto tiempo alejada de su novio. Fumikage estaba allí porque querían darle algo que hacer. Y en ese momento, Blackwing era un terror en el combate cuerpo a cuerpo, así que si algo salía mal, sería bastante útil contar con él. En opinión de Izuku, Fumikage Tokoyami, una vez que Shadow comenzó a cooperar, podría luchar contra Carnage. Por supuesto, todo dependía del nivel de iluminación. Idabi era una pesadilla para Fumikage, debido a que sus ataques producían luz, lo que debilitaba a Shadow, aunque, técnicamente, era a prueba de fuego. Mieko Eto fue nombrada líder temporal de la sucursal de Takoba. También se le recordó que la prohibición de mostrarse lasciva en presencia de Momoya o Yorozu seguía vigente. El principal interés de Miyatsume en Takoba era su interés amoroso, eso era seguro. Sin embargo, había un puñado de personas en la red con las que logró hacerse amiga, hasta cierto punto, principalmente Mieko, que ocasionalmente tenía muy buenas ideas, y Ochako con sus habilidades de ingeniería. Tsuyu también, al menos después de que se desarrolló la relación. Ser la conovia de Izuku Midoriya hizo eso. Con toda honestidad, Mei estaba empezando a darse cuenta de lo increíblemente preciosa que era Tsuyu, especialmente una vez que la vio con el mono. Su novio tenía buen gusto. Lo cual fue bueno, ya que indicaba que Miyatsume era una muy buena novia, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Izuku se fue a Tokio, decidió pasar el rato en la sede de la red en Takoba cuando llegó el fin de semana. Aún así, fue sorprendentemente agradable, al menos para una chica que no tenía ningún interés en las amistades antes de Izuku. Siempre y cuando ignorara el mal humor de Shino. En realidad, no estaba contenta de que Mei estuviera cerca de Overhaul. O de que ella misma estuviera cerca de él. Mei se despertó esa noche, Tsuyu todavía dormía profundamente a su lado. Tenía suficiente sed como para bajar las escaleras. Se olvidó de poner un vaso de agua en la mesita de noche por si acaso, era algo que Izuku siempre recordaba, maldita sea, lo extraña muchísimo. Fue entonces cuando vio a Uraraka en la sala común. Estaba bebiendo algo, mientras usaba una de esas luces de poca intensidad que Mei suministraba a la sede de Takoba. Lo suficientemente brillantes para saber lo que estabas haciendo, aunque no lo suficiente para leer libros de noche. O para que alguien te notara desde afuera. ¿Ochako? Pregunta Mei, sin querer asustar a Uraraka anunciando su presencia cuando está demasiado cerca. Las noches, bueno, las noches las ponen un poco nerviosas. Probablemente todo se trata de oscuridad y silencio. Uraraka levanta la cabeza por encima del cristal y fija la mirada en Mei. Tarda unos segundos más de lo que Atsume esperaba, en realidad. Ah, eres tú, dice Uraraka. Su voz suena un poco extraña. ¿Por qué estás despierto a esta hora? Está bien, Mei. ¿Estás casi segura de que algo anda mal? No sabes exactamente qué, ya que no eres Izuku, maldita sea, lo extraña mucho, pero si realmente te pones a pensar en esto, sin duda lo descubrirás. Oh, solo quería un vaso de agua, nada más, responde Mei. Naturalmente, no agua del grifo. Tienen una pequeña pila de botellas de agua mineral guardadas aquí. Y. Ella se congela. Espera un segundo. Ella vio eso en una de las películas de superhéroes que vio con Izu. ¿Sabe de qué se trata? Simplemente, bueno, su mente se niega a comprender las implicaciones de esto. En realidad, no esperaba que Ochako fuera quien lo hiciera. Ocha, dice Mei. Uraraka la mira interrogativamente. ¿Qué es eso que tienes en el vaso? Whisky. Uraraka confirma sus preocupaciones con una sola palabra. Lo dice en un tono bastante alegre. ¿Quieres ir a casa? Oh. Arrastrando las palabras. No es bueno. Gracias, responde Mei. Es una perfeccionista en lo que se refiere a hacer bebés. Incluso ese tipo de bebés. Nunca bebió alcohol, ni fumó un cigarrillo, pero ahora llegó al punto en el que mantenía distancia con Hitoshi cuando él estaba en su pequeño descanso para fumar. Una gran distancia. Fumaba pasivamente y todo eso. No podía arriesgarse a dañar a su mejor bebé de esa manera, ¿no?
¿Estás segura de que esto es, saludable? Ciertamente no era por el bebé. Y recordaba vagamente de una de las películas que beber alcohol fuerte por sí solo no es señal de nada bueno. Bastante saludable, dice Uraraka arrastrando las palabras de nuevo. ¿Cuánto bebió exactamente? Mei no puede ver cuánto líquido queda en la botella desde su posición actual. Hace que las voces se detengan. ¿Debería estar preocupada Mei? Está casi 99% segura de que debería estarlo. Maldita sea. ¿Dónde están Izuku y Shino cuando los necesita? No puede lidiar con eso sola, claramente carece de los planos y el conocimiento técnico necesarios. Realmente creo que ya tuviste suficiente por esta noche, Ocha. Mei decide intervenir. Es una heroína, maldita sea. Apoya a una, pero aún así. Izuku se preocupará por ti si regresa antes y te ve así, ¿lo sabes? Esta vez, Mei estaba casi 99% segura de que se trataba de un acto deshonesto. Pero bueno, los héroes clandestinos existían, ¿no? El acto deshonesto claramente estaba bien en ciertas situaciones, ¿no? Orocha parece considerar esas palabras por un momento. Tienes razón. No quiero que me odie, dice, de repente luciendo muy abatida. Quiero que, te ame. Mei está casi segura de que esa es la palabra que su amiga estaba buscando. Sí. O bien Ochako se está emborrachando cada vez más por inhalación o bien su fuerza de voluntad para mantenerse más o menos sobria se está derrumbando frente a Mei. No como ellos. ¿Sabes? No tiene ni la menor idea, pero asiente con la cabeza. Ocha parece tranquilizarse con eso. Mientras tanto, la mente de Mei está ocupada tratando de encontrar la mejor manera de llevar a Ochako de regreso a su cama. De todos modos, deberías irte a la cama. Ahora responde Mei. Ochako la mira de forma extraña. Antes de que vuelva. O parparea un par de veces, casi aturdida por la idea. Tienes razón. Me voy. Y así lo hace. Su laberinto auditivo parece haberse fortalecido gracias a su don. Se las arregla para seguir caminando bastante bien, lo que le da tiempo a Mei para conseguir una botella de agua y esconder la botella de whisky medio vacía. Todavía necesita ayudar a Ochako con su lucha épica contra las escaleras. Mei toma nota mental de mencionarle esto a Izuku cuando regrese. Desafortunadamente, como es ella misma, se olvida de ello por la mañana. Creo que ha llegado el momento, anuncia Overhaul. Ha pasado los últimos 3 días revisando los datos recopilados sobre el submundo de Shizuoka y la policía local. Ha hecho que sus hombres se infiltren en Shizuoka durante semanas. Abegawa Tenchukai, el clan yakuza local que casi alcanzó el nivel de dominio de la prefectura que tenía Chisaki antes de perder a Eri, tenía su propia unidad metahumana y, al menos en varias ocasiones, chocó con un grupo de héroes enviados por alguien de la policía local. Tanto los villanos de Abegawa Tenchukai como la alianza de héroes de la prefectura de Shizuoka, sí, conocía el nombre, tenían que desaparecer. Destruir a uno solo liberaría al otro para que siguiera siendo un dolor de cabeza para Overhaul. Desafortunadamente para ellos, ninguno de los dos bandos estaba jugando en la misma liga que la policía de Musutafu y la red metahumana. Ni en términos de fuerza de combate, ni en términos de seguridad de la información. Eran un grupo de aficionados boxeando entre ellos justo al lado del gimnasio donde los boxeadores de talla mundial entrenaban antes de pelear por el cinturón. Overhaul aprendió lo suficiente sobre sus operaciones como para poder crear un plan para acabar con ambos de un solo golpe. Probablemente con el liderazgo de Abegawa Tenchukai y la unidad de policía antidisturbios local. El resto se basaba simplemente en dar las órdenes adecuadas en el momento adecuado y asegurarse de que nadie saliera. Si masacras a un grupo pero dejas algunos supervivientes, es probable que entre ellos se encuentren los más brillantes y astutos. Y entonces te van a pasar cosas malas en el futuro. Tomaremos Shizuoka mañana, dice a la asamblea de pretorianos y villanos que tiene frente a él. Además, por supuesto, de su fiel Kurono. Ahora, voy a explicarles el plan. La policía de Takoba era buena en su trabajo de investigación, considerando todos los aspectos. El único problema con el caos que reinaba en el país era que la mayoría de las bases de datos nacionales estaban en ruinas. Aún así, tanto Glassmarker como Jetstream eran locales, lo que permitió identificarlos rápidamente, Morino Aika y Yukio Miyazaki, respectivamente. Eran matones incluso antes de convertirse en villanos.
O, para ser más exactos, eran adolescentes problemáticos, y miembros de pandillas callejeras, que se convirtieron en villanos cuando sus meta-habilidades se manifestaron. Como ambas pandillas estaban subordinadas a Shia Saikai, probablemente no fue difícil para Overhaul reclutarlos. Firestorm, mientras tanto, era un misterio. Nadie había oído hablar de ella antes, se negó a decirles su verdadero nombre y los intentos de comparar huellas dactilares o ADN con las bases de datos que estaban disponibles en todo el país no dieron resultado. Aizawa Shouta estaba tan desesperado que imprimió una foto de ella y fue a molestar al director Sasaki, con la esperanza de que la legendaria memoria del hombre incluyera la respuesta a su pregunta. Lo que no esperaba era que Mirai Sasaki se congelara cuando vio la imagen. «¿Eso es Firestorm?», dijo finalmente, y en ese momento Aizawa se dio cuenta de que había dado con el filón de oro. Solo necesitaba darse cuenta de qué se trataba. «En carne y hueso», responde Aizawa. Había hecho que alguien de su comisaría editara la foto de Firestorm rapada. Devolviéndole el pelo, según lo que vieron en las imágenes supervivientes del supermercado y la descripción que Gargoyle hizo de ella. ¿La conoces? Creo que sí, responde el director. Necesito llamar a uno de los miembros de la red para confirmarlo. Dame 10 minutos, por favor. El héroe que llega a la oficina del director, a través del portal de Eclipse, es uno de aquellos con los que Aizawa no tuvo la oportunidad de trabajar. Lleva un uniforme de héroe que consiste en una parca con capucha de piel y lino, diseñada con una combinación bastante extraña de colores azul oscuro y rojo oscuro. Hay una máscara que oculta lo que hay debajo de la capucha. Es completamente negra, curiosamente similar a la de Defiant. Naturalmente, la capucha es un casco que simula ser una capucha. Además, es una de las creaciones de Alchemist. Probablemente sea mayoritariamente a prueba de balas. Y lo más probable es que tenga varios trucos ocultos aquí y allá, diseñados para funcionar con la peculiaridad del héroe. ¿Querías verme?, pregunta el héroe. Su voz no parece transmitir muchas emociones. Aizawa sigue sentado en la silla frente al escritorio, un poco a un lado. El director, en cambio, se levanta de su asiento al otro lado y se acerca al héroe. Amplitude, necesito que me confirmes algo, responde el director. Luego le muestra la foto a la recién llegada. Esta es Firestorm. ¿La reconoces? Aizawa puede apostar su sueldo mensual a que lo hace. Hay un congelamiento que dura un segundo, una clara señal de conmoción. Moe, dice Amplitude después de 3 segundos de silencio conmocionado. ¿Moe Kamiji es un villano? De alguna manera, su voz se las arregla para mostrar adecuadamente su total conmoción e incredulidad a pesar de permanecer mayormente monótona. ¿Moe Kamiji? Decide intervenir Aizawa. ¿Quién es ese? Parece que es algo importante que hay que saber. Amplitude, creo que podría ser una buena idea desenmascararte, dice el director. Es tu decisión, pero explicar esto mientras mantienes tu identidad oculta podría ser problemático. Lo haré yo, responde Amplitude. Toca un interruptor invisible y su sudadera se parte por la mitad. Luego se la quita por completo. Debajo de ella hay un joven de aspecto bastante inexpresivo, con la mitad del pelo blanco y la otra mitad rojizo. Déjame presentarte, el director toma el mando. Shoto Todoroki. Nombre del héroe. Amplitude. Sus miradas se cruzan. Sí. De esos Todorokis. El hijo menor de Enji, en realidad. ¿Qué demonios? Primero Atsume, ahora Todoroki. ¿Y ahora qué? ¿Yao Yorozu? El director Sasaki los colecciona, oh. Supongo, dice Aizawa. Que la identidad de Firestorm está conectada de alguna manera con los Todoroki. Moe Kamiji era la secretaria de mi padre, responde Shoto. Se fue. Simplemente no se presentó a trabajar y envió su renuncia por correo electrónico. Fue poco después de que muriera Touya, y escuché a algunos sirvientes chismorreando sobre que esos dos habían tenido una aventura, pero... Se congela de nuevo. Esta vez junto con todos los demás. Porque incluso Aizawa sabe que el hijo mayor de Enji Todoroki murió en un misterioso incendio. Y nunca encontraron el cuerpo, y todos asumieron que fue por las llamas inesperadamente calientes cerca del punto de ignición. Algunos incluso sospechaban que se trataba de una combustión espontánea. Otros, de una autoinmolación. Algunos, de un asesinato particularmente doloroso. Ninguno de ellos conocía las meta-habilidades. Ocurrió hace unos 15 meses. 3 meses después, el archiincendiario de Musutafu comenzó su carrera.
¿Cuánto tiempo le llevaría recuperar su relativa funcionalidad después de su supuesta muerte, con la ayuda de Firestorm? Por favor, dice Aizawa, intentando no mostrar en su rostro lo completamente harto que está de este año. Por favor, dime que Davi no es el hijo fugitivo de algunas de las personas más poderosas del país. Las consecuencias políticas y económicas de que esto se hiciera público, serían nada menos que desastrosas. Sin mencionar que su hermano menor lo empaló recientemente, aunque no de manera letal, pero principalmente porque Aux lo mató de un disparo primero, con lanzas de hielo. Eso debió hacer que las cosas fueran incómodas para Shoto. Creo, dice el director Sasaki, que debemos confirmarlo lo antes posible. Sin que se dé cuenta de que lo sabemos o de quién es Amplitude. A juzgar por la mirada ligeramente horrorizada en el rostro de Amplitude, Shoto Todoroki está totalmente de acuerdo con esa afirmación. Debo decir que, por lo que has dicho hasta ahora, Tokio es casi extrañamente pacífico. Izuku decide finalmente decir lo que piensa. Al menos cuando hablamos de villanos. Esperaba que invadieran la capital. Están teniendo una agradable conversación privada en la esquina del restaurante de curry favorito de Koichi Aimawari. En algún lugar del barrio Naruata de Tokio. Allí está Izuku, con su camiseta de los Vengadores, y Hack con una sudadera con capucha sencilla, Koichi con una camiseta de Superman, aunque ahora se hace llamar Repulse, y su segunda al mando, Longstep. Conocida como Kazuo Aneyama. Ella lleva un Seifuku. Por coincidencia, ella es la novia de Koichi. Suena un poco nepotista, pero parece que hasta ahora está haciendo un trabajo razonable. Así que Izuku no se va a quejar. Creo que se lo debemos a Luna y Stein, responde Repulse. Dos justicieros, probablemente metahumanos. Mataron a unas 20 personas diferentes que Monochrome sospechaba que eran villanos. Puede que hayan matado más, pero no nos dimos cuenta. No estaban anunciando exactamente que eran los responsables. Monochrome, también conocida como Otakiku, era miembro de su grupo. Tenía una peculiaridad que alteraba la percepción. Era una ex ladrona de poca monta con algunos contactos interesantes en el submundo. Y Hack consiguió su primer héroe clandestino y ni siquiera lo intentó. Ella estaba actuando principalmente como oficial de inteligencia de Repulse, al menos por ahora. También parecía genuina en su interés por dar vuelta a la página. ¿Siguen activos?, pregunta Izuku. Koichi se encoge de hombros. Desapareció hace un rato, responde. Escuché que intentaron llevarse a Bea, a Carnage. Nadie los vio desde entonces, pero aparentemente uno de sus ojos también desapareció. Sabe que Gotoi Masuji se hace llamar Carnage en la actualidad. Ya habían tenido largas charlas sobre los villanos conocidos, su clasificación y demás. Incluían algunas presentaciones de PowerPoint genuinas. Y 3 compañeros más de Repulse, Spike, Flame y Gecko. Sabían de otros 6 metahumanos que aceptaban protección no oficial, pero que no estaban interesados en convertirse en superhéroes. Al menos por ahora. Lo cual estaba bien, siempre y cuando no cometieran delitos. La primera versión de Eronet todavía estaba en producción. Los Atsumes, y los Yaoyorozus, estaban inundando la iniciativa con dinero, pero no se podía apresurar demasiado las cosas sin correr el riesgo de que hubiera 10 millones de errores que permitirían a Overhaul entrar y robar todos los secretos. Así que, por ahora, tuvieron que utilizar medidas provisionales. Bueno, si todavía están vivos, seguro que nos enteraremos, dice Longstep. Eran, bueno, bastante llamativos. Esto concuerda Repulse. Sinceramente, después de esa presentación del villano, llegué a pensar que Musutafu sacó la pajita más corta. ¿En serio? ¿Qué demonios? La mayoría de los villanos que sospechamos que existen en Tokio son bastante débiles. Izuku llegó a una conclusión similar. No había ninguna regla de debilidad garantizada para el área, Repulse tenía un poder increíblemente fuerte y versátil que le permitía crear y controlar campos repulsores. Podía deslizarse rápidamente por el suelo, volar hasta cierto punto, dispararlos como balas, lo que era realmente doloroso si te golpeaban, crear escudos repulsores a prueba de balas, etc. Sinceramente, probablemente podría luchar en igualdad de condiciones contra Amplitude y Tornado. Eclipse era más difícil de predecir, ya que Izuku no tenía idea de si los campos repulsores de Koichi detendrían su ascenso a la superficie. Diablos, con suficiente entrenamiento, probablemente podría mantener el terreno contra Defiant. Lo más probable es que no ganara.
Izuku era lo suficientemente móvil como para evitar sus balas repulsoras, y eso fue suficiente para finalmente acercarse lo suficiente para derribarlo con Ignition. Pero un tiro afortunado, una buena táctica y, de repente, el resultado no era ni remotamente tan seguro. También era un tipo verdaderamente bueno, que solo quería hacer buenas obras para la comunidad. Cuando no tenía nada que hacer, iba por ahí limpiando las calles o haciendo voluntariado en algunos comedores populares. Estaba cansado del caos que lo rodeaba, así que decidió hacer todo lo posible para aliviarlo. Izuku respetaba profundamente eso. Overhaul está intentando reclutar villanos desagradables de otros lugares, responde Izuku. Firestorm, Carnage y Kurohiri no son locales. Carnage empezó en Tokio, y Kurohiri casi seguro que también lo hizo. Si a eso le sumamos el alboroto de estos justicieros, hace una pausa de unos segundos, Tokio es bastante grande. Realmente debería haber más rangos ese por ahí. Incluso teniendo eso en cuenta. ¿Crees que alguien más los está reclutando? Decidió intervenir Ihak. ¿Simplemente todavía no los están usando? Parece preocupado por el concepto. Repulse parece tener una opinión similar. Tal vez. Izuku no está seguro de ello. También existe la opción de que eviten la capital, ya que la fuerza policial aquí es la más operativa. ¿Y si sospechan que el gobierno está haciendo cosas a los metahumanos? Esconderse en el campo tiene sentido. Pero esa es una idea bastante preocupante. Probablemente deberíamos expandirnos lo más rápido posible, por si acaso. Hago lo mejor que puedo, responde Repulse. Akamada y sus amables agentes de policía están rastreando al menos 2 docenas más de posibles avistamientos de metahumanos. Cuanto más se difunde la noticia, más se encuentran. Los metahumanos en realidad no están tan bien escondidos una vez que sabes lo que buscas. Bueno, al menos ahora tenemos algunos consejos, dice Longstep. En serio, nos ahorra un montón de experimentos por nuestra cuenta. Aunque, mira a su novio. Es una mirada significativa. Él entiende lo que significa. Sí, nos gustaría mucho tener algún equipo adicional, dice Repulse. En eso nos estás ganando Y. Bueno, podría repeler las balas, pero solo si sé que vienen. Este tipo de... Lo sé, responde Izuku apresuradamente. Alchemist va a ser el ingeniero personal de la red de Musutazu, pero sé con certeza que Atsume Industries va a abrir un departamento de artículos de soporte. No oficialmente por ahora, así que sería más bien un trato por debajo de la mesa, y no creo que vayas a conseguir cosas gratis, pero si obtenemos resultados, la policía local debería conseguir algo de dinero, continúa Repulse. Ya nos están suministrando material, por ahora basta con un simple chaleco antibalas. Son medidas provisionales, pero, se encoge de hombros. Bueno, la red apenas está comenzando. Sinceramente, Izuku está un poco aterrorizado de lo lejos que llegó en esos, bueno, ¿no comenzó todo el negocio de los superhéroes hace como 2 meses? Casi 3 ahora. Vaya, el tiempo sí que vuela. Comenzó con Solo Alchemist, ahora tenía 22 superhéroes y compañeros trabajando para él, si incluías a Repulse y su tripulación. Y Hack saca un teléfono. Está vibrando. Se disculpó rápidamente y fue a recogerlo. Ojalá no sea nada importante, aunque Izuku olvidó llevar su teléfono a la reunión, así que... De una forma u otra, nos centraremos en reclutar y establecer contactos locales con las fuerzas del orden y los servicios de rescate, continúa Repulse. El gobierno está en Tokio, así que se lleva la mayor parte de los fondos. Probablemente por eso las cosas siguen funcionando más o menos aquí. Vamos a intentar que siga así. Supongo que querrás informes. Los habitantes de la sucursal de Naruata, la única parte de la región de Tokio de la red metahumana, al menos por ahora, parecían bastante impresionados por su análisis de sus habilidades. Repulse parecía tener talento en ese campo, ya que era un fanático de los superhéroes, pero aparentemente no en el mismo grado. Sí, responde Izuku. Normalmente te dejaría tener total libertad para concentrarte en asegurar Musutazu, pero, si las cosas progresan bien, vamos a tener más secciones regionales. Tiene que haber cierta supervisión, para que no corramos el riesgo de que algunas secciones salgan mal. Y considerando que se acerca el día de la revelación, simplemente no podemos arriesgarnos a recibir mucha mala prensa. Especialmente con gente como Carnage y Overhaul que ya están trabajando para darnos mala prensa. No está seguro de haber dicho correctamente lo que tenía en mente. De hecho, abre la boca para aclararlo, pero Repulse es más rápido. Sí, lo entiendo perfectamente.
Yo también voy a estar pendiente de las sucursales que abramos por la misma razón. De hecho, parece un poco avergonzado. Y para que quede claro, no me importa que seas de provincia, ya que por ahora tienes algo así como 20 veces la potencia de fuego de Tokio. Y a menos que ocurra un milagro, la red de Musutafu seguirá siendo el grupo mejor organizado y abastecido dentro de la organización en el futuro previsible. Suspira. Honestamente, estoy deseando intentar estar a tu altura. Y creo que poder llamar a alguien para pedir ayuda si algo realmente sale mal es bastante tranquilizador. He estado haciendo de justiciero durante unas semanas y sé que las calles pueden ser implacables, especialmente hoy en día. Parece que Repulse es un buen tipo. Alguien que no va a intentar tomar el control, al menos a menos que Defiant arruine las cosas. Demasiado. Eso es extremadamente tranquilizador, especialmente teniendo en cuenta lo limitado que iba a ser el contacto entre los dos grupos. Ambos tienen sus propios problemas en los que centrarse. Tokio y Musutafu son dos campos de operaciones completamente diferentes y simplemente no son lo suficientemente poderosos como para actuar en el escenario nacional como una fuerza conjunta. En todo caso, Izuku está sumamente agradecido con los Akamada por apoyar la idea de que el grupo Repulse y cualquier metahumano futuro que decida ayudar a la policía de Tokio sean parte de la red. Izuku sospecha que se trata de una cuestión de procedimientos y organización. MetaHuman Network tiene esto último, y algunos casos ya probados de lo primero. Esto ahorra tiempo, y el tiempo es uno de los muchos recursos que escasean hoy en día. Tokio incluso se inspiró en la existencia del Tártaro. Tsunawa Kamada y un comisionado asistente local hicieron un recorrido por él, a través del portal de Eclipse, ya que su sola existencia gritaba con letras mayúsculas: los metahumanos son importantes. Izuku fue informado de que habían empezado a trabajar en el equivalente de Tokio. Junto con una seguridad social básica no oficial para los héroes, algunos hospitales locales amigables y tal vez una escuela o dos, o alternativamente una escuela electrónica de un nivel decente, al menos. Bueno, entonces, estoy deseando trabajar contigo, Repulse. Dice Izuku con una sonrisa radiante. Repulse y Longstead responden con sus propias sonrisas. Tenemos un problema. Y Hack aparece de la nada. Parece que la llamada telefónica ha terminado. En su rostro hay urgencia. ¿Qué pasa? Izuku puede sentir que su corazón se acelera. Nadie fue atacado, ¿verdad? El ataque de Kirishima fue bastante malo, así que... Overhaul acaba de conquistar Shizuoka, responde Hack. Izuku puede sentir que se queda boquiabierto. Han masacrado a héroes y villanos locales por igual, han masacrado a la mitad de la unidad de policía antidisturbios y han matado a casi todos, tanto en la sede de la policía de la prefectura como en la oficina del gobernador. El primer ministro va a anunciar el estado de emergencia en Shizuoka y enviará al ejército en las próximas horas. Respira profundamente. Nos necesitan en casa. Mierda. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 43 y 44, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.